Porque es uno de los organismos creado por el kirchnerismo, similar a la ANAC, que también era una caja política para llegar... Se desreguló en realidad. Antes lo hacía todo la ANAC y en 2015, creyendo que se perpetuaba en el poder el kirchnerismo, desdobló. Todo lo que es servicio de navegación aérea se lo traspasa a EANA y todo lo que es reglamentación y regulación, o sea, fiscalización, le queda a la ANAC. Pero no mejora la calidad de... Ni un poco mejora. De vuelo en la Argentina, por el contrario. No lo digo yo solamente que hice la informes. investigación, sino que lo dijo la Organización Internacional de Aviación Civil en la auditoría, que en navegación aérea nos puso 38% y en operaciones, que es transversal a todo, también 38% sobre 100. Que es el índice por el cual se mide, ¿no? Se mide, y después tenés la FAA, que es el equivalente a la ANAC de Estados Unidos, que vino también a hacer una auditoría y también nos encontró 85 puntos de riesgo, que según el gobierno actual dice que mitigaron todo, pero la realidad muestra que se emparchó, digamos. Y la titular que tenemos ahora de ANA, que es Norma Rota, es una ex controladora aérea, que es otra de las cosas que yo vengo empujando un poco. Claro. Nunca administró absolutamente nada, estaba en Comodoro Rivadavia como controladora aérea, pero el tema es que cobra doble sueldo. Claro. Y no puede cobrar doble sueldo, claro, tampoco. Y no tiene, digamos, el expertise que requiere la ley de creación de ANA, que dice que vos tenés que tener un currículum acorde al cargo para asumir como presidente de ANA, y como controladora no le alcanza solamente con eso. Entonces se suma en un organismo que en este país es el más sensible en materia de seguridad. Quiero volver por un segundo, Fede, a todo lo que vos has revelado respecto a todo lo que está alrededor de la causa de Fabiola Yáñez. Sí. Recién hablábamos sobre lo que revelaste en su momento respecto a los vuelos, pero en estos últimos días obviamente estamos todos hablando de aquella imagen en la que la vimos en la cena de fin de año. Se habló tanto de esas imágenes que de hecho se volvió a poner sobre la mesa la custodia. El presidente pidió un informe y es finalmente Fabiola Yáñez quien dice, aquí estamos viendo las imágenes. Exacto. Es finalmente Fabiola Yáñez quien termina diciendo, bueno, resigno esta custodia. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué reconstruís vos? Mira, yo creo que piensa que sin la custodia se termina el debate de su vida privada y el tema de los fondos públicos. Entonces para mí, es mi opinión, de decir un basta para eso. Yo creo que no va a terminar. ¿Por qué? Porque pasa por otro lado el problema. O sea, ella no está llevando un estilo de vida que no puede sostener. Ella en la entrevista con Infobae dijo, yo me voy porque acá no puedo trabajar. Bueno, en España tampoco está trabajando. Ella sigue viviendo de fondos públicos, está bien, de la jubilación de Alberto Fernández, de lo que le pasa como porcentaje, pero no tiene otro ingreso. Está haciendo una vida de lujo. ¿Cómo es la vida de ella en Madrid? Mira, se la ha visto, por ejemplo, en otros restaurantes muy importantes que quedan en la rotonda donde está la Puerta de Alcalá, Bacán, Arce. Se la vio desayunando en Capuchino Gran Café, que también está ahí en la Puerta de Alcalá, que para que la gente lo entienda, un café cuesta entre 7 y 8 euros. Cuando es el doble de lo que te puede salir en cualquier otro lugar de... 4 veces más de lo que te sale en cualquier otro lugar de Madrid, pues está $1 y medio, $2, un café. A mí me parece muy impresionante esto que decía Agustino, ¿no? Cómo una denuncia periodística o investigación periodística repercute a nivel político o judicial y cambia la historia, ¿no? Sí, el tema es que acá el que ordena la custodia, recordemos, es el juez Ercolini. Es el juez, sí. Con Guada ya veníamos hace tiempo marcando de que no había pruebas para asignarle una custodia, o sea, no se había acreditado riesgo real para asignarle una custodia. Sí que el juez puede ponerle una custodia preventiva e ir sacándosela o reduciéndola a lo largo del tiempo y en un par de meses sacársela. Pero veíamos que esto no iba a cambiar. Correcto. Y se daba en el tiempo. Sí, también hay que tener en cuenta de que Alberto Fernández, un día antes de dejar la presidencia, saca un decreto que habla y dice expresamente de expandir el tema de las custodias al exterior a presidentes, vicepresidentes y familiares directos. En ese caso, que el decreto aún está vigente porque este gobierno todavía no lo pudo derogar, o no lo derogó, mejor dicho, no entra Fabiola, pero sí entra el hijo. Claro. Que es lo que está reclamando en cierta forma Alberto Fernández cuando sale a decir... Quiero la tenencia de mi hijo porque no hay custodia sobre él. Y que vuelva el hijo a... Que vuelva el hijo o que le pongan custodia al hijo porque ese decreto sigue vigente. Claro. Luis. Te aporto un par de datos que durante el año también estuvimos hablando.
los custodios estaban recontra molestos con Fabiola, o por lo menos a mí me tocó hablar con algunos en off the record, porque no eran custodios, no hacían de custodios. Lo que menos hacían eran chicos de las compras, los que le hacían los trámites bancarios, los que les pagaban algunas cosas, como una servidumbre. Como una servidumbre. Y no solo, hay otra persona que tiene custodia hoy del entorno de Alberto Fernández, que es su hijo mayor. Claro. El hijo mayor también tiene custodia. ¿Por qué razón? Por esto mismo que dice Federico, que es el decreto el entorno presidencial o de expresidentes. D'Alessandro el viernes acá en esta pantalla dijo que en realidad desde el año 66 funciona esto y que Alberto Fernández no lo agrandó y que hay un decreto y que ya todos los entornos presidenciales tienen, Macri, los Kirchner, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no todos los familiares viven fuera del país. Pero aparte debería Esta es la diferencia. Pero aparte debería bonificarse. Si no hay plata, esto es lo que pone en crisis al sistema. El sistema de representación entra en crisis. Hace mucho tiempo, de algún modo, Milei es el emergente de ese sistema en crisis. Y cuando hablamos en crisis, hablamos también del sistema judicial, hablamos del sistema parlamentario. Y hablamos de los abusos del sistema político o ejecutivo en este caso, ¿no? Sí, tal cual. Pero recordemos aparte que no es solo la custodia, sino que cómo se manejan las custodias. Y me hace acordar un poco a lo que hablaba Luis con el tema del caso de Nisman. Nisman le decía a la custodia, váyase, y se iban. Fabiola hacía exactamente lo mismo. Bueno, Patricia, si vos ves los videos, dijo en estos días que en Año Nuevo casi que se quería escapar de la custodia, algo así comentó. Se ha escapado varias veces la custodia, le ha dicho a la custodia no me sigan o quédense. Los videos que hemos mostrado, ¿dónde está la custodia? Según la información que tenemos, ese fue el punto, el que confirmó Patricia Bullrich cuando aseguró en su informe que la custodia había sido liberada por orden de Fabiola Yáñez el 31 de diciembre, que Fabiola decide, no necesito la custodia, yo no le voy a generar un gasto al Estado argentino. Se anticipa muy complicada. Fede, ¿cuánto le generó en gasto al Estado argentino? Porque, a ver, obviamente lo que más se termina poniendo en tela de juicio respecto a la custodia de Fabiola Yáñez tiene que ver con el hecho de que al vivir en exterior obviamente se elevan los montos. ¿Se sabe cuánto se gastó hasta el momento? Según el informe que llegó a elaborar el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, que fue encargado por el presidente, se habla más o menos entre agosto y enero, y lo que va de enero, unos 133.000, 135.000 euros. Mucha plata. Para mí es poco. ¿Sí? Creo que es un poco más. Algunos hablan de 50.000 por mes. Y más o menos porque vos tenés que calcular lo siguiente. Vos tenés que mandar un custodio a España. Sí. Pasaje. Sí. Pero cuando vuelve el custodio, hay otro que va para allá. Claro. Tenés que multiplicarlo por 2. Claro. Si cambia cada 15 días los custodios, esta última época son 6 pasajes. No, pero además creo que tienen turnos. A 2.000 euros te da 18.000 euros solo de pasajes. Claro. Hay que alquilarles un lugar, más los viáticos, porque tienen que comer. Pero aparte del costo, es lo simbólico, es lo que, por eso, es lo que representa el desgaste del sistema. Que le estemos pagando, como decís vos, con todo respeto al hijo de Alberto Fernández, custodia, ¿por qué razón? Es que la bronca pasa, para mí, en mi caso, por otro lado. No me refiero al hijo más chico, ¿no? No, pero ¿cuántas mujeres conocés que han sufrido violencia de género? Bueno, que han hecho la denuncia. Acaba de ocurrir un femicidio, después lo vamos a tratar en y que no tiene la posibilidad ni de irse del país, ni tampoco se le asigna custodia. Entonces, los jubilados cobran, ahora están mejorando, pero cobran 300.000 pesos. Exactamente. Entonces es como, ¿viste? Es como el mundo, viste, patas para arriba. ¿Qué opinás de esta denuncia que hizo Marcela Pagano, ¿no? Que denunció penalmente a Fabiola Yáñez por supuesta malversación de fondos? Dice que los recursos que le asignó el Estado los usó para fines personales. ¿Qué opinás? Y yo creo que va a ser difícil porque acá está asignada por la justicia. Claro. Y es la justicia la que le dice te vamos a poner custodia. Pero claramente ahí no está acreditado, en esa causa no está acreditado ningún riesgo. Hay mensajes, sí, de tono elevado entre el expresidente y ella, cosas que se pueden haber dicho en caliente, quizás por prevención, pero vos decís, bueno, por prevención se la pongo, pero si Alberto Fernández no puede salir del país. Claro, ahora, al estar en otro país, claro, lo que entonces es que no. Vos decís, tampoco cierra por ese lado, entonces ¿por qué el juez le termina poniendo
una custodia, entre comillas, digámosle, preventiva, si no hay riesgo de vida acreditado. No, si la diputada Pagano quería averiguar si había malversación de fondos públicos, se tendría que haber centrado en el rol de Fabiola Yáñez como primera dama, algo que hubo ¿Te acordás que manejó una fundación, no? El rol que tuvo la Fundación Banco Nación, los vínculos que tenía con distintas otras fundaciones que terminaron estando hospedados en la Quinta de Olivos durante la pandemia, violando la cuarentena y además con algunas obras públicas que nunca quedaron de todo claras. Recordemos que yo publiqué agotó, algunos gastos sobre la Fundación Banco Nación cuando estuvo Fabiola a cargo, y Luis también publicó la construcción de casas que tenía a cargo también la Fundación. Y cornisa, que, sí. No con la escuela, ¿no? Con la escuela no. ocurrente, ¿no? Con eso, ¿no? Que esa es otra pero no las había. actuación. También me pasó lo mismo, no las terminaron, etcétera, se quedaron a medio terminar, tenían que hacer varias en distintas provincias. Además, las Casas Amor creo que era. Perdón, Las Casas Amor. Claro, Las porque Casas Amor. además tuvo, en un momento, fue titular de una marca, si no me equivoco, ¿no? Ella registró la marca del logo de la Fundación Banco Nación, etcétera. Y el antecedente, por más que hubo extinción de la causa con este acuerdo económico en la Fiesta de Olivos, yo creo que la justicia lo tiene que tomar como un elemento, ¿no? Por ahí, no desde el punto de vista técnico, pero sí, o sea, no puede decir no tiene nada en sus antecedentes. No, pero por supuesto, el tema es... Por más que sea víctima de violencia de género, no, son dos cosas, pero hay que separar las cosas. Claro. Acá hay que separar las cosas. A ver, siempre digo que si sufrió víctima de género, de violencia de género, uno obviamente siempre está con la víctima. Pero por otro lado y por otro carril va su rol como pareja del expresidente Alberto Fernández. Y después se conocieron, yo no sé, no lo conversábamos antes, perdón por esto, pero hay unos chats que se conocieron en las últimas horas, ¿no es cierto, Luis? Que también Agustín... Nuevos audios, sí. Sí, nuevos audios que revelan... Alberto Fernández la grabó. La grabó durante varios minutos. Permitime que lo escuchamos y seguimos conversando, que esto es importante. En este escenario donde me parece la situación de Fabiola empieza a complicarse por más que renunció a su custodia. A ver. Yo lo que sé es que no tengo que estar hablando con vos. Y lo que no entiendo, y lo que no entiendo es que a las 4:30 de la mañana de Madrid vos me estés llamando para decirme estas cosas. Que vos me estés llamando para estas cosas. Eso es lo que no entiendo. ¿De acuerdo? Porque para mí son importantes. Bueno, no, sé pero perdón, pero si esto era importante, te hubieras manejado del primer día de otro modo. Y no lo hiciste. Ahora ya está. Ahora ya está, Fabiola. Ahora ya está. Fabiola, ya está. Fabiola, ya está. Yo no quiero... Vos sos la madre de Francisco. Quiero que estés bien. No quiero seguir hablando, Fabiola. No quiero seguir hablando, Fabiola. No quiero seguir hablando, Fabiola. ¿Sabes qué? Voy a sacar todos los audios en los que fuiste agresivo con Hacelo, dale, hacelo. No. Hacelo, Fabiola, hacelo. Hacelo, Fabiola, hacelo. Seguí amenazándome. Hacelo, Fabiola, hacelo. Dale. ¿Es una amenaza? Hacelo, Fabiola. Fernández termina grabando a Fabiola Yáñez y claramente termina filtrando estos audios. ¿Por qué? ¿Qué busca Alberto Fernández? Bueno, cambiar el eje de la discusión y decir soy una víctima de amenazas, de extorsión. Si arreglaba y ponía la plata, no había denuncia de violencia de género. Es lo que intentó instalar y además era alcohólica, me era infiel y era una relación tóxica, no existió la violencia. Pero nada de eso es eso. lo que dice Alberto Fernández. La justicia y otra cosa. Claro, nada es un atenuante para alguna acción violenta. Esto es un hombre que fue presidente de la Argentina grabando a su propia esposa, aunque estén separados. Ahí empezamos con la posible comisión de delito. Claro. Grabar a alguien sin el consentimiento, tiene que haber un elemento, me parece que en la justicia ya eso se prohíbe. No, y filtrándolo, digo, para filtrándolo mejorar con los su periodistas, amigos. Yo te digo, se grababan los dos, se operaban los dos, pero la causa y el imputado es Alberto Fernández por violencia de género. Obvio. Sí, tal cual. El tema es que recordemos que la causa por violencia sale de la de seguros que tenía el juez Ercolini. En una primera oportunidad, cuando se revisa el celular de la secretaria, ella no quiso ratificar o hacer la denuncia por violencia. Pasó tiempo después, en una segunda oportunidad que el juez le dice, bueno, que ahora querés hacerla, bueno,
Ella explica después que supuestamente la tenía amenazada, ¿no? Dice que no quiso... Bueno, estaban negociando, no llegaron a un acuerdo económico. La tensión, obviamente, y está acreditado en los chats, fue subiendo. Se dijeron de todo entre los dos, se amenazaban entre los dos, como decía Luis. Era una relación tóxica, pero por ambas partes, que, volvemos a repetir, no justifica violencia de ningún tipo. Pero que después termina en ese contexto donde ella hace la denuncia por violencia de género. Él intentó recusar al juez Ercolini, con quien fue compañero de docencia en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho. No lo logró y las instancias superiores, es decir, la Cámara, tampoco hizo lugar, porque entienden que Ercolini está haciendo un trabajo serio y que además, a ver, hay un fiscal que impulsa la causa, no es solamente el juez en este caso. Claro. Entonces, las dos causas avanzan. La de violencia de género desde el punto de vista institucional es mucho más grave. La de corrupción, después de tantas causas de corrupción acá, es una más. Por supuesto gravísima, el tema seguro hasta ahora... No, pero es verdad que institucionalmente es muy fuerte, ya lo dijimos muchas veces y es bueno repetirlo, un presidente golpeador, sobre todo un presidente que abrazó la bandera... Creó el Ministerio de las Mujeres. Sí, por eso. Y además hubo un sistema... Yo siempre digo, nos utilizó a las mujeres. Sí. Hubo un sistema que rodeaba a Alberto Fernández, que se ocuparon durante varios meses, incluso años, de tapar lo que pasaba. Todo el mundo sabía que hacía fiestita, todo el mundo sabía que había que cubrirle las jodas, todo el mundo sabía que la maltrataba y que era un trapo de piso. Ahora, vos que seguís estas causas, en la medida que avance, Luis, puede haber alguien, viste, porque también esto es un elemento que está sobre la mesa, alguien que se arrepienta teniendo en cuenta que la causa de los arrepentidos, como dice Tolbiz, era la causa de los cuadernos, es una causa que va a ir a juicio oral. ¿Puede ocurrir que alguien, en definitiva, porque hay elementos por ahora, pero ninguno contó si Alberto vi cómo le pegaba, etcétera? Bueno, había alguna expectativa con el ex interventor de la Quinta de Olivos, que es el que le conoce muchísimos negocios a Alberto Fernández, que es Daniel Rodríguez. Rodríguez tampoco puede justificar su patrimonio. Yo creo que en algunas declaraciones testimoniales te diría que faltaron algunas preguntas claves para arrinconarlos un poco más a los testigos. Y el hecho puntual, hay un hecho que las fuentes, es muy difícil que más de 2 fuentes te describan un hecho con detalles idénticos y que no se conocen entre sí, que fue la golpiza de Alberto Fernández que le realiza a Fabiola Yáñez delante de su madre en los pasillos de la Quinta de Olivos. Eso es un hecho insólito, que eso es lo que termina negando después este señor. Daniel Rodríguez ahí dijo que no lo había visto. Yo no entiendo cómo Daniel Rodríguez todavía no está imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque ya está completamente acreditado que él manipuló los ingresos y egresos de la quinta residencia de Olivos. Cuenta más de eso. ¿Cómo está acreditado? ¿Qué manipuló él? Esto es importante decirlo. ¿Cómo se manejaba internamente? Él aprobaba o no aprobaba la lista que después iba a quedar como definitiva. Entonces podían entrar y salir 20 personas y al final del día él decidía qué nombres quedaban en esa lista y cuáles se eliminaban. Claro. Entonces, entraban muchas más y él decidía cuáles eran los que quedaban. Claro, entonces capaz te quedaban 15 en esa lista. Entonces alguien pedía la información, a vos te iban a fijar como mucho, si es que te daban algo, 15 nombres. ¿No? Hubo reuniones ahí que sin mal no recuerdo, fue Brandoni el que dijo que había ido un día a la Quinta de Olivos, no figura en los registros. Claro. Bueno, había un ingreso que no se registraba. Tampoco. Vos sabés famoso túnel de Libertador. Lo que puede pasar en estas causas, a la medida que se instruyen, es que hay un momento donde se reúne la mayor cantidad de pruebas y se le presenta al posible imputado a través de sus abogados, mira, la situación tuya, la que te viene es tal. Y ahí donde, ¿entendés? Es decir, hasta ahora tal vez no estén todos los elementos para este posible procesamiento, como decís vos, ¿no? No, el tema es que tampoco se está investigando ese incumplimiento. Me resulta raro porque hay una ley que respalda eso. Se tienen que dejar registrados todos los ingresos y egresos y en todo caso, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, la 27275, ¿qué te dice? Que vos podés tachar, usar el sistema de tachas para tachar algunos nombres
Por ejemplo, si el presidente se reúne con el que era el titular del AFI, supongamos. Cuestiones de seguridad. O cuestiones de seguridad nacional. Eso obviamente se tacha. Pero vos no podés eliminar un registro y manipular un registro público. Un dato que nos olvidamos y que me parece que es relevante cuando repasamos y mucha gente se indigna con los gastos de los custodios de Fabiola Yáñez. Utilizaban un avión y utilizaban un chalet para fiestas personales o para vivir personalmente. La protagonista de los videos de Alberto Fernández, que es Tamara Pettinato. Hay una causa en Loma de Zamora que quedó en el olvido, totalmente en el olvido, nació de investigaciones periodísticas. Claro, nosotros la causa se había contamos el iniciado chalet. ¿bajo qué carátula? Nunca más se vieron esos videos porque supuestamente era de la vida íntima, pero hubo una persona que estaba en pareja con un funcionario público, José Glinsky, el titular de la PCA, diputado, actual que diputado. utilizaba el avión como querían. Eso también que tenía la casa donde se hacían las fiestas. Exactamente, una casa en la que el chalet... No la tenía él, era de la PCA la casa. Era un lugar donde iban los testigos protegidos de causas vinculadas con el narcotráfico. Y todos los vecinos con los que hablábamos nos decían, acá venía y vivía Glinsky con Tamara Pettinato. La otra pregunta es, en este año que es político, porque todo está encadenado en la Argentina, la justicia de algún modo también, a ver, es tiempista y se puede pisar el acelerador en este año político, sobre todo los juicios que vienen demorados, ¿no? Otesuri y los socios, como decía, memorando de entendimiento, luego del fallo de la Corte sobre ambos, la causa de los cuadernos, el avance en la instrucción sobre las causas de Alberto. Mirá, después íbamos a conversar y presentar los grandes escándalos de corrupción del 2024. Yo creo que las causas que son previas a la asunción de Javier Milei ya tienen su curso, ya llegarán a juicio oral y público, ya Cristina no tiene poder, ni Alberto Fernández mucho menos, de influir. La pueden demorar un poco, pero eso terminarán en los juicios en concreto. Ahora, a mí la que más me preocupa son estas. Repasamos las placas y así hace la conclusión, porque están acá. Mira, estos son los casos de corrupción del 2024, cuando ya gobernaba Javier Milei. Y estas sí, a mí me parece que algunas se pueden ir demorando, porque está en discusión hasta dónde interesa a fondo ir con la corrupción en serio. Cuéllar, senador peronista, imputado por el intento de contrabando de $212.000. Esto es lo que vimos, porque se investigan otras cosas por detrás. Sí, esto supuestamente iba a comprar algún negocio inmobiliario en Ciudad del Este. Él, insólito, se fue con su secretaria, no encontró lugar abierto para comer en Foz do Iguazú y se fue a Ciudad del Este. Un video que cuando se conoció, la verdad, a mí me parece, Hugo, Agustina, Federico, que está claro que lo habían marcado por quién te entra. El delito, el delito existe. Sí, el delito Las teorías alrededor son varias. En todo caso, aparentemente es inmobiliaria, que también señala como fondos posibles de, digamos, posibles fondos ocultos o no declarados, como pasa acá en la Argentina, pueden dar pistas de algo más grande detrás de lo de Cuéllar, de otros funcionarios. Y esto es una pista. Mirá, la justicia paraguaya tiene, creo que hasta mitad del año para seguir instruyendo la causa. Y hay algunos que están temblando. Sí, porque todo lo que puede destaparse, ¿no? Porque hay emprendimientos inmobiliarios en Paraguay, casas construidas con fondos no tan santos. Pero bueno, es parte de una investigación judicial, ¿no? Sí, porque Cuéllar estaba siendo investigado previamente, por eso también el deseo, la necesidad de girar la plata o llevársela en físico al exterior estaba muy complicado con Arroyo Salgado. ¿Esas dos causas? Tenía dos causas, una la de Arroyo Salgado y otra en Entre Ríos. Si querés repasamos otro hecho de corrupción que explotó en el 2024, casi todos por investigaciones periodísticas. La de Eduardo Beliboni. Beliboni está complicadísimo, extorsión, amenazas, administración fraudulenta, lavado de activos. Y mirá, en un país normal, con tantas denuncias en tu contra y con tantas pruebas, Beliboni puede terminar preso. Ahora, me parece que es el dirigente piquetero más débil de todos los que están denunciados por hechos de corrupción. Es decir, es un hombre que dirigió, no sé si no sigue dirigiendo el Partido Obrero, que está en franca disminución, como todos los sectores de izquierda extremistas, sin embargo maneja poder. Entonces eso puede ser unos argumentos de la justicia como obstáculo o por entorpecimiento de la causa judicial en su contra
para eventualmente detenerlo? Sí, sí, totalmente. Hay que ver si aprietan a testigos en lo que va a ser el desarrollo de la investigación judicial, si las pruebas, ¿no? Anulan las pruebas. Anulan algún tipo de pruebas. Pero Beliboni manejó en la caja de los planes Potenciar Trabajo, que de ahí surge la investigación judicial, de las extorsiones que en televisión mostramos una y otra vez y que el Ministerio de Seguridad, a través de Patricia Bullrich, decidió con una línea telefónica cuantificarlos y presentarlos en la justicia, manejó de los planes Potenciar Trabajo menos de la 10ª parte. El grueso de los planes los manejó un señor llamado Emilio Pérsico, que fue funcionario nacional y que tiene 40 causas y que tiene 40 causas judiciales, pero Pérsico todavía no está procesado. 40 causas judiciales. 40 causas judiciales. ¿Todas por este tema? ¿O de todo? Administración fraudulenta, negociaciones incompatibles porque fue funcionario, extorsión, aprietes, el manejo de los planes Potenciar Trabajo. Tiene un montón. O sea, de todos es el más poderoso. Y sin embargo, no avanza. Es el más poderoso, hoy amparado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vos que seguiste la causa de los guardapolvos, que ahora nos metemos ahí, vos sabés que una de las primeras causas contra Emilio Pérsico hace muchos años tenía que ver con compras de inmobiliario escolar. Fue una de las primeras investigaciones en su contra, porque siempre estuvo alrededor de todo el sistema cooperativista de, bueno, lo que llama la industria del pobrismo, ¿no? Que se generó en la Argentina para sostener o para enriquecer a algunos que aprovechaban ese entorno. ¿Qué querías agregar? No, que hicieron caja con todo, básicamente. O sea, creo que una de las investigaciones del año pasado, que fue la de las guardapolvos que hizo Luis, también mostraba que no tenían, digamos, prurito con nada. O sea, guardapolvos, comida, comedores, etcétera. Me resulta raro, igual que le debe resultar raro a todos, que hay tantas causas y parecen que todas llegan hasta cierto punto. Sí, vale la pena, pero llegan hasta cierto punto y es como que parece que se quedan ahí, ¿viste? La causa de los guardapolvos, de hecho, ¿en qué estado está? ¿En qué quedó? Bueno, ahí la tenemos la siguiente placa. A ver. Guardapolvos es la única causa judicial durante el gobierno de Javier Milei que involucra a una alta funcionaria de Alberto Fernández. Exministra. Exministra y ex candidata a vicepresidenta, si era con la fórmula de Alberto Fernández. Sonaba como la candidata o en Provincia de Buenos Aires o en la fórmula con Alberto. De los pocos funcionarios que le quedaban cercanos, porque termina yéndose Alberto Fernández con prácticamente ningún amigo. Y ella era de los pocos que le quedaban. Sí, esta fue una investigación que surgió en este canal, en el programa de Majul, y que después el Gobierno Nacional realizó la denuncia correspondiente que tiene a un fiscal, a un juez investigando, que realizaron 30 allanamientos y que se comprobó, ya está comprobado, que los guardapolvos no se hicieron. Claro, no se entregaron. Contalo cómo era el entramado, porque el sistema, parece un mecanismo, el sistema de corrupción casi siempre funcionaba del mismo modo. Yo recuerdo, empezando por Vialidad, fábrica de facturas trucha en Bahía Blanca. Claro. Para obra pública que se pagaba y rutas no se hacían. Bueno, siempre había algo trucho en el medio. Cooperativas como Pibe Villero o Sueños Compartidos para hacer casas que tampoco se hicieron. Digo por mencionar dos. El sistema de vialidad que funcionó para la causa de corrupción de obra pública en general. Y acá eran las cooperativas, ¿no? Que tenían que hacer los guardapolvos, fondos millonarios y cómo era. Sí, exacto. Nosotros en su momento fuimos a las cooperativas tercerizadas, o sea, una cooperativa firmaba un convenio y esa cooperativa, como era una cooperativa trucha, fantasma, sin gente laburando, tenía que hacer 165.000 guardapolvos. No lo podían hacer, entonces dibujaban y contrataban a talleristas con nombres de otras cooperativas que facturaban plata que esos talleristas nunca recibían. Nosotros mostramos la factura, nunca tuvimos tantas pruebas, lo presentamos todo en televisión, el gobierno después lo presentó en la justicia, un escándalo no solo de administración fraudulenta, sino de lavado de activos. ¿Cómo hubo, como vos decías, Hugo, una usina de facturas para los cooperativistas? O sea, che, escúchame, tenemos que dibujar que hicimos los guardapolvos y necesitamos ante la AFIP presentar las facturas. Bueno, hagamos las facturas. Y un factor común que tiene todo esto que vos mencionabas, Hugo, que es
por ejemplo, en obra pública vos tenías un avance del 20%, pero vos ya habías cobrado el 80 o el 100. Bueno, con los guardapolvos, con todo los pasaba... hoteles vacíos. Pero con todo pasaba lo mismo, se pagaba... Supuestamente los obreros de la ruta iban a dormir a los hoteles que estaban a 300 kilómetros de la ruta donde hacían. Claro. Es decir, fue un gran mecanismo. Perdón por la autorreferencia, pero en este caso me parece que vale la pena, aunque sea como nota al pie. El ex contador de los Kirchner, Manzanares, te lo contó en un momento que se armaban mesas con los amigos. Recordemos que Daniel Muñoz le había pedido que guardara 60 millones de dólares, euros. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué negocio se podía hacer? Era solamente... La energía estaba puesta en mecanismos de corrupción. Claro. En donde abrías una puerta. Por eso a veces nos preguntamos, ¿no? Yo pienso en el superministro de Planificación y pienso en esta falta de extinción de dominio, cómo muchos de los corruptos todavía siguen bancando, incluso la gran parte de la campaña política que se va a venir este año, con esos dineros que no se tocaron. Todavía le falta a la Argentina, así como deberían haberse transformado en causa de lesa humanidad, probablemente la causa de corrupción, todavía le falta dar un paso más allá, a la justicia en general y a algunos fiscales y jueces en particular. Vos mencionaste cómo financian campañas políticas. Hubo un hombre que nunca lo pudo explicar. Y es, creo, la última placa. Fue protagonista de un montón de causas, que es Juan Grabois. Grabois tiene protección en la justicia. Ya a esta altura se puede afirmar. Y mirá, porque están frenadas todas las investigaciones del FISU. ¿Qué era el FISU? Recordemos. El Fondo de Integración Sociourbana manejó millones de pesos. Lo presidió Fernanda Minio, funcionaria puesta por Juan Grabois en el gobierno de Alberto Fernández. Grabois era el hombre fuerte detrás de Minio y fue candidato a presidente. Manejó indirectamente porque fue más vivo que Pérsico, más vivo que Belibón y más vivo que todos. No firmó un papel. No firmó un papel. Pero el FISU dejó obras sin terminar, casas abandonadas y, como mostramos en televisión, vecinos que tenían que pagar todos los meses su lote cuando el Estado te lo promocionaba, que se los daba gratis. O sea, la precarización y la utilización del pobre de una manera más ruin y vil, pocas veces vista, que solo se vio en los comedores, que es la otra causa que avanza lentamente, en la que la justicia tiene comprobado, después de una investigación también periodística y profundizada por el Ministerio de Sandra Petovelo, que la mitad de los comedores eran truchos. Tremendo, tremendo. La especulación sobre los más débiles es algo aberrante y que nos impacta todavía. ¿Tu última reflexión sobre esto que plantea Luis? No, a ver, siempre digo que quizás el mayor problema que tiene el país es justamente la justicia, porque esto se sigue dando porque nadie paga consecuencias. Y como decía Hugo, concuerdo, falta todavía un marco importante, que las penas sean 100% efectivas, que no haya posibilidad de reducción en caso de corrupción, ley de extinción de dominio, imposibilidad de por vida para ejercer cargos públicos. Me parece que hay que hacer cambios de fondo, pero también necesitamos una justicia a la altura. A la altura. Gracias, Gracias por venir, a ustedes. Federico. Vamos a hablar de economía. Damián Dipache está para contarnos cómo viene el 2025. Damián,